Juan Gabriel, el cantautor hispano probablemente más cantado a nivel mundial, Marco. Efectivamente, el más cantado, con más temas, y fíjate que incluso se está haciendo una valoración por parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Se habla que fue el más prolífico, el más cantado, el más reconocido a nivel mundial, y bueno, ya lo estamos viendo incluso. El más querido, probablemente. Y el más querido, exactamente, porque dicen que como una figura como de esta magnitud no se volverá a repetir en pues muchas décadas o en muchos Marco, mucho ¿y qué ha tiempo. dicho su familia respecto a los funerales? No han dado mucha Fíjate que ya información. subió un tuit el hijo de Juan Gabriel, que es Iván Aguilera, uno de los hijos mayores de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel. Pide de momento respeto a los medios de comunicación y por supuesto también a los fans, paciencia. Y bueno, ahora, hasta ahorita lo que tenemos de conocimiento es que el cuerpo de Juan Gabriel fue trasladado a una agencia funeraria privada que está muy cerca del aeropuerto de allá de Los Ángeles, California. No han permitido el acceso, no han dado ninguna declaración. Y Alberto, Iván, el hijo de Juan Gabriel, dijo que en los próximos días, comentarán qué va a pasar con el cuerpo de Juan Gabriel, si lo van a traer precisamente aquí a la Ciudad de México, si se lo van a llevar a Ciudad Juárez o qué va a pasar para poder ver si aceptan pues el que venga exactamente el cuerpo aquí al Palacio de las Bellas Artes para que se le rinda un merecido homenaje. También por la parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México, a cargo del maestro Armando Manzanero, también ya están preparados para que en cuanto llegue el cuerpo de Alberto Aguilera le puedan dar un merecido homenaje. Pero ¿qué te parece, Ale, si vamos a recordar también parte del trabajo discográfico que realizó el maestro Juan Gabriel? Vamos a ver esto. El gran don con el que nació para cantar y componer logró que Juan Gabriel sea considerado uno de los artistas más prolíficos y destacados que ha dejado el nombre de México muy en alto a nivel mundial, pues el cantante logró vender más de 100 millones de discos, situación por la cual ocupa el lugar número 18 de los músicos más ricos del mundo, según la lista de Forbes Brasil, con un ingreso de 11 millones de dólares en 2015 y ventas por $430,000 anuales. Las más de 1,500 canciones que compuso a lo largo de sus 45 años de brillante carrera artística han sido cantadas por intérpretes de todo el mundo y traducidas a diversos idiomas como el turco, japonés, alemán, francés, italiano, tágalo, griego, papiamento, portugués e inglés, de acuerdo con la Academia Latina de la Grabación. Cantantes mexicanos y extranjeros tuvieron la fortuna de interpretar temas de El Divo de Juárez, tales como Angélica María, José José, Vicente Fernández, Daniela Romo, Isabel Pantoja, Rocío Dúrcal, Lucha Villa, Thalía, Ana Gabriel, Lucía Méndez, Belinda, entre muchos más, y produjo para más de 50 artistas como Lola Beltrán, Lucha Villa y Paul Anka. Participó en el tributo a los Creedence con el tema Gracias al Sol, siendo este uno de sus últimos trabajos en la música. Tras su fallecimiento, quedaron inconclusos diversos proyectos como su gira internacional de México es Todo, la grabación del disco Los Dúos Volumen 3 y el concierto que daría en el Zócalo de la Ciudad de México el 12 de noviembre próximo. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Bueno, y el trabajo del maestro Juan Gabriel continuaba, porque este próximo sábado 3 de septiembre se presentaría en el estadio OmniLife allá en Guadalajara, Jalisco, para lo cual había convocado a muchos medios de comunicación y por supuesto el lugar estaba ya abarrotado. Fue una de las situaciones que quedó inconclusas, al igual que también su presentación que ya habían anunciado inicialmente en la página oficial de Juan Gabriel, que se iba a presentar el próximo 12 de noviembre en el Zócalo de la ciudad. Así también, él le hizo una petición al maestro Elton John para poder cantar a dueto. Esto se quedó nada más en pláticas, nunca se concretó absolutamente nada. Y por supuesto, otra de las cosas que quedó inconclusa por parte de Juan Gabriel fue una escuela de música allá en la Riviera Maya.